Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar de Linda Brown y la segregación racial en las escuelas norteamericanas en 1950. Nos toca hablar de la teoría de conspiración del gran reemplazo y cómo podría esta teoría estar inspirando a supremacistas blancos. El coronel Rafael Fernández Domínguez cumple aniversario de su asesinato y aquí lo traemos en este programa. Esto y mucho más, Hechos y Opiniones, a continuación. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros, gracias por regresar como cada semana a este espacio. En la presentación dijimos el 19 de marzo el asesinato de Rafael Fernández Domínguez, fue 19 de mayo de 1965, pero eso ya lo veremos más adelante cuando nos toque el tema propiamente del coronel. Miren, una de las razones importantes de este espacio es que somos extranjeros. Venimos de un país distinto, con referentes culturales distintos, con relaciones sociales distintas, y muchos de nosotros no conocemos al detalle las cosas que tienen que ver con los conflictos raciales en Estados Unidos, con el asunto de la superioridad de unos sobre otros, etc. En ese marco y bajo esa premisa, Hechos y Opiniones se ha propuesto acercar nuestra comunidad latina con la comunidad afroamericana y otras comunidades, de suerte que la relación entre nosotros sea armoniosa. ¿Y por qué? Vivimos en los mismos vecindarios, ganamos los mismos salarios, tenemos las mismas dificultades, vamos a las mismas escuelas, y no es posible que vivamos en territorios comunes y lo hagamos de espaldas unos a otros. En ese marco, queremos hoy hablar de la vida de Linda Brown. Esta jovencita, Linda Brown, que en 1950, con apenas 9 años de edad, tenía la necesidad de asistir a una escuela varias millas de distancia, porque en esta fecha, 1950, aún se mantenía el criterio en Estados Unidos de que los niños negros no podían recibir educación junto con niños blancos. Y las escuelas eran segregadas, la segregación escolar en Estados Unidos. Estamos hablando apenas de 1950. El padre de Linda Brown vio como injusto que teniendo una escuela a media cuadra de su casa, donde asistían niños blancos, su hija tuviese que ir varias millas para poder recibir docencia. Y sometió una demanda que se conoce en los asuntos judiciales norteamericanos como la sentencia Brown versus Board Education. Esta sentencia que eliminó el asunto de la segregación racial en las escuelas bajo el entendido de que esta separación, esta división entre norteamericanos de primera y de segunda clase generaba un nivel de malestar muy profundo en el rechazado, en este caso la comunidad negra, y un sentimiento de superioridad a los que no se les quería, con quienes no quería la sociedad del momento que se juntaran, en este caso los niños blancos. Fue muy bien motivada esta sentencia y cambió para siempre ese esquema, ese concepto de separar las escuelas entre blancos y negros por las implicaciones emocionales, sociales, etcétera, que tenía. Pero además por el abuso y la injusticia, en el caso de la jovencita Brown, de tener que caminar enormes distancias porque sencillamente el distrito escolar y la dirección de la escuela se llamaba Summer School, no le permitiera recibir el pan de la enseñanza, por decirlo así, cerca de su casa. Vale decir que esto no se superó de un día para otro. Vale decir que todavía en 1970 y más adelante había serias resistencias de los sectores blancos a que los niños negros se integraran a las escuelas. 2. Había mucha resistencia
a que maestros negros, estoy hablando de 1970 incluso, maestros negros le dieran docencia a maestros blancos. Y es más, hubo todo un trabajo, y esto está documentado por historiadores norteamericanos, todo un trabajo para impedir que maestros negros llegaran a dar clases a niños blancos. Todo ese criterio de superioridad y de diferencia que ha sembrado la sociedad norteamericana hasta hace muy poco, trae consecuencias devastadoras en la sociedad, porque esos prejuicios no se superan de un momento para otro. Ese dolor que se hereda, de generación en generación, abuelos, hijos, nietos, no es tan sencillo, no es tan fácil de superar. Y gracias a esta sentencia Brown versus Board Education de Kansas de 1954, hoy nosotros que hablamos otro idioma, que somos negros y marrones, a decir de algunos sectores norteamericanos, podemos hablar este idioma en Estados Unidos, podemos participar en las escuelas en igualdad de condiciones que los demás, porque si esta sentencia no tiene efecto en esta fecha, todavía hoy se mantendrían estas condiciones aberrantes y absurdas de separar a la gente por color, raza, clase social, etc. Lo de clase social todavía se mantiene. Sabemos que hay escuelas de élites que tienen un nivel educativo mayor nivel de preparación, y hay escuelas en los barrios para nosotros. Eso aún se mantiene y nos toca seguir luchando contra eso. Pero nosotros los latinos, los extranjeros, la gente que venimos de otros lados, hemos sido beneficiados de esta lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, porque, repito, nos ha permitido a nosotros que nuestros hijos y nosotros mismos podamos ingresar a cualquier espacio en Estados Unidos sin restricción, producto de nuestra condición racial, nuestro origen nacional, o nuestro color, etc. Así que nosotros tenemos una deuda con la comunidad afroamericana y nos corresponde conocer historias como la de Linda Brown, porque estas historias son las que marcan la diferencia, son las que establecen por dónde se marca la historia y hasta qué punto determinadas acciones nos benefician o nos perjudican permanentemente. A propósito de lo que hablamos de la comunidad negra y de la orden judicial de la Suprema Corte de Justicia que eliminó la segregación racial, aunque el comportamiento de segregación se mantuvo a pesar de la eliminación de la ley, porque los sectores blancos del sur, sobre todo, se resistieron a acatarla. Eso duró entrado los años 70, a pesar de que se mantuvo la conducta, ciertamente se ha ido superando muchísimas cosas y las comunidades nos hemos ido integrando gradualmente. Pero todos fuimos testigos hace unas semanas de la horripilante acción que sucedió en Búfalo. Un chico de 18 años de edad apenas, blanco, de formación o de influencia de teorías de conspiración, cometió una de las matanzas, una matanza horrible en el condado de Búfalo, en la ciudad de Búfalo, en Estados Unidos. Pero yo no quiero quedarme en esa parte de la noticia porque ya ustedes todos los han visto y no quiero comentar eso. Yo quiero más bien hablar de una teoría de conspiración que le está echando al piste a un grupo de jóvenes que se están creyendo esta mentira como si fuera una verdad que puede generar o que ya está generando mucho problema en Estados Unidos, pero que va a generar mucho más si frente a eso no se toman acciones serias. Es la famosa teoría de conspiración del gran reemplazo. El gran reemplazo establece, en términos generales, que hay sectores norteamericanos, sobre todo sectores demócratas, que están estimulando el ingreso masivo de extranjeros a Estados Unidos
Primero, para favorecerse electoralmente con la llegada de extranjeros. Y dos, para ir sustituyendo gradualmente la población blanca por población extranjera o de las minorías. Y eso incluye a los extranjeros, o sea, a nosotros, e incluye a la comunidad afroamericana. Junto a esta concepción o esta teoría de conspiración llamada Gran Reemplazo, lo sustentan sus difusores sobre la base de que la comunidad blanca se ha ido reduciendo de manera sustancial en números, producto de los planes de, la reiteración, la cacofonía, los planes de planificación familiar que se han venido implementando, que ha reducido el nacimiento de jóvenes blancos, pero no así tanto la reducción en las comunidades pobres y las comunidades negras y extranjeras. Toda esta concepción que viene de un pensador francés que rechaza las acciones violentas, que rechaza la interpretación que algunos sectores de ultraderecha le han dado a su concepción del gran reemplazo, aunque él entiende que hay acciones de estos grupos que han sido correctas, lo que me parece una contradicción entre lo que él dice y lo que él aplaude. Toda esta concepción de la ultraderecha se ha visto estimulada por personajes como Donald Trump, el pasado presidente, que frente al asalto del Capitolio el 6 de junio del 2020, 6 de enero del 2020, aplaudió esas acciones, no las condenó, declaró a los atacantes casi como héroes, y personas con un nivel corto de reflexión, personas que no entienden el origen de los colores de la piel, el origen de la textura del pelo, que no entienden que las personas que nos ha tocado vivir en climas cálidos, digamos África, la piel y la naturaleza tienen que desarrollar mecanismos de defensa que permita que el sol no nos coma vivos, que nos permita crear defensas frente al sol, y por eso nuestro color de piel y la melanina o nuestra textura de pelo, y que personas que fueron más al norte, desde África, pero hacia el norte, a lugares fríos, necesitaban un color de piel que le permitiera absorber de mejor manera el sol, de ahí el color blanco de la piel, y una textura de pelo que le permitiera oxigenar mejor su cabeza, etc. La razón del color tiene que ver estrictamente con un asunto de defensa frente a la naturaleza. No tiene nada que ver con más cerebros, menos cerebros, más inteligentes, menos inteligentes. No tiene que ver con eso. Sin embargo, hay una escuela norteamericana que se cree ese cuento, y no solamente se lo cree, sino que lo reproduce. La teoría del gran reemplazo no es más que un fiasco. Y me preocupa todo esto, ese concepto de que los grupos extranjeros y los grupos minoritarios quieren reemplazar a los grupos locales, porque ese concepto se está aplicando en los países nuestros de América Latina. Muchos centroamericanos que se ven en la necesidad de llegar hasta México son vistos por algunos hermanos mexicanos, todavía minoría, como un movimiento para reemplazar los mexicanos. Pero más en el Caribe, en República Dominicana, muchos sectores nuestros ven en el antihaitianismo una réplica de ese concepto de reemplazo, el gran reemplazo. Y nos parece que donde quiera que se reflexione sobre la base de una teoría de conspiración sustentada en el gran reemplazo es un fracaso, es un error, incluyendo a la gente nuestra en República Dominicana, que no acaba de entender que la realidad de los haitianos en su país los obliga a salir despavoridos para cualquier lado, y que la responsabilidad nuestra como patria tiene que ser presionar los organismos internacionales a como dé lugar
para que busquen una salida al problema económico y social de Haití con auspicio y con respaldo de Naciones Unidas, etcétera, pero no atacando a las víctimas, sino ayudándolos a construir una solución. Así que rechazamos en todas sus partes la teoría del gran reemplazo. Nos parece innecesaria, nos parece incorrecta, nos parece una interpretación antojadiza de una realidad que la genera la diferencia económica entre el norte y el sur, una realidad de movimiento migratorio que la genera el hambre, la pobreza, la miseria y la obligación del ser humano a no dejarse morir. En un programa posterior vamos a profundizar sobre toda esta concepción de la teoría del gran reemplazo, porque nos interesa desquebrajar el tema, desmenuzarlo, para que veamos una serie de detalles y de ejemplos respecto a la conducta que algunas personas que sustentan esta teoría vienen desarrollando en perjuicio de las minorías. Pero no se vaya, ya regresamos. Hechos y opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad, y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Yo uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! De regreso, hechos y opiniones. Continuando con el tema anterior, con otros matices, queremos hablar de la importancia de la diversidad racial en los puestos de mando. Y hablo de la escuela, hablo de las autoridades policiales, de las Fuerzas Armadas, de las ciudades, de los consejos municipales, de las asambleas estatales, de los senados. Hablo de cualquier espacio donde la imagen de autoridad es decisiva para avanzar. A las comunidades minoritarias les necesitan verse retratados, reflejados en las posiciones de mando, posiciones de poder, porque es este rol, jugar este rol, lo que permite que nosotros como minorías nos veamos debidamente reflejados en donde se toman decisiones. De ahí la importancia de que en esta coyuntura
New York, la ciudad de Nueva York, haya tenido su segundo alcalde afroamericano. Esto permite, no quiere decir esto que los afroamericanos llegaron a manejar la alcaldía porque el alcalde es afroamericano. Claro que no. O que hay una revolución racial en la ciudad. Eso es absurdo. Ahora, sí le dice a la comunidad afroamericana y sobre todo a los más pequeños que con disciplina, estudio, trabajo y esfuerzo se pueden alcanzar metas importantes y se pueden tomar decisiones favorables para todos. Porque la idea no debe ser, y es como nosotros la vemos, que se debe llegar a una posición pública para hacer lo que nosotros condenamos desde fuera. Digamos, discriminar a otros, segregar a otros o separar a otros de posiciones de mando porque ahora nos toca a nosotros. No, debe ser para generar convivencia y generar armonía. Ahora bien, hay una parte que yo no quiero evadir de esta conversación y es la visión de clase del poder. Si las personas que padecemos pobreza, rechazo, salarios de miseria, altas rentas, altos impuestos, tenemos dificultad con el idioma y nos sentimos rechazados por nuestras limitantes idiomáticas, nos sentimos rechazados por nuestro corrón negro marrón, etcétera, etcétera, etcétera. No sentimos que las políticas públicas se orientan para que nuestras condiciones materiales de existencia mejoren. Entonces, la llegada de gente nuestra al poder no deja de ser algo más que anecdótico. En esa dirección es importante que la gente que maneja el poder y que nos representa en él, asambleístas, concejales municipales, el alcalde Eric Adams, por ejemplo, los asambleístas estatales, los senadores estatales nuestros, entiendan que si no se orientan en políticas públicas que mejoren las condiciones materiales de existencia de la gente nuestra, su llegada a las posiciones públicas pasa sin pito y sin flauta y no deja de ser más que personas de mi color que representan los intereses y el poder que yo he combatido o del que yo he sido víctima por siglos. Entonces es sumamente importante que la gente que maneja el poder y que representa a las minorías entienda que debe hacer un esfuerzo serio por influir en coalición con otras minorías para cambiar, por lo menos de manera mínima, el impacto que tienen las políticas públicas en favor o en contra de la gente nuestra. Es importante ese detalle porque de lo contrario, familia, eso no pasa de ser más que un gesto de buena intención, su llegada a organismos de poder, de buena fe, que no va a tener ningún impacto en la vida de la gente nuestra. Y a propósito de eso, y a propósito también de que la violencia en la ciudad de Nueva York está cada vez peor, está a un nivel de desesperación para la población nuestra alarmante, la gobernadora Kathy Hochul anunció 2 medidas la semana pasada para ver cómo se reduce la violencia en la ciudad. Y una de esas medidas, por ejemplo, fue el establecimiento de una nueva unidad de terrorismo doméstico. Claro, lo de terrorismo doméstico tiene mucho que ver con el ataque de Búfalo, porque es obvio que los terroristas domésticos han crecido en Estados Unidos, sobre todo de 2016 hacia acá, 2020 hacia acá, ha crecido enormemente, 2016, perdón, hacia acá. Y nos parece que han tomado medidas tarde, porque ya el FBI había denunciado varias veces que los grupos de ultraderecha que están armados hasta los dientes han estado creciendo un promedio casi 300%, por lo menos de manera pública, ellos manifestándose de manera pública. Esa es una de las medidas que plantea la gobernadora, un
una unidad de terrorismo doméstico que trabaja en el Estado vigilando las redes sociales, vigilando el comportamiento de algunas personas que se manifiesten odio racial, etcétera, para de manera preventiva poder reducir el nivel, este tipo de incidentes y el nivel de violencia racial que parece ser que crece en el Estado. Otra de las medidas que anunció la gobernadora es la incautación de armas. Inmediatamente se identifique a alguien que ha estado haciendo amenazas en las redes sociales o de alguna otra forma de tipo racial, pues las autoridades y esta unidad se vería compelida a confiscarle las armas y a hacerle un sometimiento judicial. Sin embargo, gobernadora Hochul, pensamos que eso podría ser intentar entender que la fiebre está en las sábanas. El problema norteamericano es profundo. Si ciertamente se hace necesario tareas inmediatas como esta, que puedan prever en lo inmediato acciones inmediatas que desactiven cualquier intención terrorista de grupos domésticos que intenten agredir a alguien por su condición racial, su origen nacional, su preferencia, etc., no es menos cierto que se hace necesario hacer más. Se hace necesario plantearse en las escuelas, el contenido escolar, el asunto del respeto entre personas. El rechazo a cualquier persona por cualquier condición, no importa. No importa la condición. La convivencia entre estudiantes. Si nosotros no empezamos en la escuela a hacer ese trabajo, el niño de Búfalo apenas tiene 18 años. Si no empezamos en la escuela a profundizar el asunto de el conflicto racial norteamericano, la condición de multiculturalidad de Estados Unidos y la condición de multirracial de este Estado, y empezamos a hacer conciencia de que esa condición multicultural y multirracial no pone en peligro a nadie, no amenaza a nadie, no va a generar ningún problema, y que nuestro deber es que vivamos en paz y convivamos de manera armoniosa, esto no se va a parar, sino que esto va a crecer. El lenguaje de odio que algunas personas manifiestan, y hay denuncias reiteradas de uno de los conductores, o posiblemente el conductor más visto de la cadena Fox, que permanentemente vive hablando de una famosa teoría de conspiración del gran reemplazo. Si estos influencers, estas personas que hacen opinión, no tienen un contrapeso que permita demostrar lo contrario, las mentes débiles y aquellas personas que se sienten amenazadas por la llegada de extranjeros o por la presencia de personas distintas a ellos en sus comunidades, esto no va a parar. Esto se puede agravar. En ese sentido, gobernadora, pensamos que estas dos acciones que usted anunció para reducir el nivel de violencia, pero sobre todo para prever ataques como los previstos en Búfalo respecto a los crímenes de odio, no es menos cierto que es tiempo de pensar más allá de la curva y es tiempo de medir que si nosotros como sociedad, lo que nos toca convivir en Estados Unidos, en compartir entre nosotros, no cambiamos nuestra mentalidad, las acciones por crímenes de odio van a seguir creciendo. No se mueva. Continuamos. Hechos y opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Hola, yo soy el doctor Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti,
a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. Nosotros, como Hechos y Opiniones, hemos sido abanderados de la necesidad, asumiendo la propuesta del senador de Vermont, Bernie Sanders, de la necesidad de que las deudas estudiantiles sean canceladas. Más, somos abanderados de que la educación universitaria los primeros 4 años sea gratuita, y eso es posible. Y hemos defendido esa postura una y otra vez, porque nos parece justo que, o no nos parece justo, más bien, que una persona termine sus 4 años de universidad o sus 2 años y salga de ahí con una deuda que termina pagando en 5, 8, 10 años. Eso nos parece una injusticia enorme. Y en ese sentido, hemos reiterado la necesidad de que el presidente Biden suprima, cancele la deuda estudiantil. Bueno, en Casablanca se están cueciendo habas en esa dirección y avanza una propuesta que pretende cancelar finalmente la deuda estudiantil. Esto ha generado conflictos incluso en la propia Casablanca, porque hay sectores norteamericanos que entienden que, sobre todo sectores que hacen muy buen negocio con el asunto de la deuda estudiantil, entienden que eso sería una especie de regalo. Y un senador federal llegó a comentar que esto podría ser una especie de soborno del gobierno federal y de los demócratas a los estudiantes. Eso quiere decir, yo le estoy regalando esto a ustedes para que voten por mí en las elecciones próximas. Y nos parece que no, senador, nos parece que es un asunto de justicia. Es que no es posible que sobre todo los sectores pobres y medios de Estados Unidos, que son los que cargan con estas deudas enormes, continúen con un fardo tan pesado como este. Eso no es posible, eso no es justo. Hablo mucho con mi hija respecto a su deuda estudiantil y bueno, tiene 7 posgrados, tiene su bachelor, etcétera, pero debe $80,000. Y entonces, ¿en qué tiempo va a pagar mi hija $80,000 de deuda? No es posible que el concepto de financiarización de la economía llegue hasta este nivel. No es posible que los sectores financieros, los bancos, sean quienes saquen grandes beneficios a la necesidad de los sectores pobres y medios de estudiar, prepararse y afrontar la nueva economía de manera calificada. Entonces, en ese sentido, reiteramos y apoyamos la propuesta que camina en Casablanca para que los préstamos estudiantiles sean cancelados. La propuesta inicialmente se plantea la cancelación de hasta $50,000 de las deudas. No sabemos los detalles de cuáles serían los criterios para perdonar esta deuda, por ejemplo, pero nos parece que la cancelación debe ser total, de suerte que la gente empiece de cero. Esto, dijimos en programas anteriores, beneficiaría a unos 41 millones de estudiantes promedio y le quitaría de los hombros unos $102 mil millones en deudas a este colectivo. Y yo lo digo de manera abierta, al presidente Biden en esta coyuntura le conviene una jugada política a este nivel. Le conviene. ¿Por qué?
porque cuando estos muchachos vean que se les quite este peso de encima, sin duda alguna van a valorar de manera correcta ese gesto, esa acción. Igual que otras, que tienen que ver, por ejemplo, con la inyección de recursos a pequeñas empresas de manera flexible, que permita que se oxigenen y que puedan mantener los empleos que tienen actualmente y o aumentarlos. Entonces, enhorabuena, presidente Biden, nos parece adecuado el momento y la causa que se discute en Casablanca de reducir, eliminar una parte de la deuda estudiantil. Nosotros decimos que no, eliminarla de manera completa. Presidente, piénselo. El congresista Adriano Espaillat motive la propuesta de la cancelación colectiva, reúnase con sus pares en la Cámara de Representantes y discutan la posibilidad concreta de que esta propuesta de Casablanca sea total, sea amplia, y que me imagino que usted, congresista, todavía está pagando parte de su préstamo estudiantil, se elimine de manera total, de manera completa, y que, bueno, los sectores populares, los trabajadores y los sectores medios de Estados Unidos puedan invertir ese dinero que hoy pagan al sector financiero y al Departamento de Educación a nivel federal. Ese dinero lo puedan invertir en sus casas, en sus negocios, en iniciativas que le permitan mejorar su condición de vida, porque así saldríamos ganando todos y definitivamente usted sabe, congresista, que le quitaría un gran peso. Así que lleve la propuesta a Casablanca, reúnase con sus pares, Alejandra Ocasio-Cortez, un montón de congresistas que andan en esa dirección y empujen por lo menos esta propuesta en común para que Casablanca sienta respaldo, sienta apoyo, porque necesitamos un respiro sustancial con relación a los préstamos estudiantiles. Enhorabuena, Casablanca, pero por favor piensen en la totalidad de la cancelación de la deuda. Sale una noticia del Departamento de Inmigración de Estados Unidos respecto, no es exactamente inmigración, migración es un departamento que depende del departamento que a su vez está planteando lo que voy a comentar ahora, de la asignación de 11.500 visas para centroamericanos y haitianos, hermanos y hermanas que vienen desde el Río Bravo intentando entrar a Estados Unidos. Bueno, vienen desde Panamá, algunos suramericanos, venezolanos, por ejemplo, o ecuatorianos, que llegan hasta Panamá y de Panamá hacen todo ese trayecto en transporte terrestre hasta llegar a Guatemala. En Guatemala, como pueden, cruzan hacia México para luego atravesar todo México y llegar a la frontera norte. Producto de la pobreza, como decíamos en uno de los temas anteriores, producto de la falta de oportunidades en nuestros países, producto de que el hambre y la pobreza está acabando con la clase trabajadora de los países nuestros. Nuestros países nos expulsan y tenemos que venir al país como Estados Unidos a pasar vergüenza, a pasar dificultades, intentando buscar comida, trabajo, salud, educación que los países nuestros nos niegan. En ese orden, las 11.500 visas que el Departamento de Estado, el Departamento de Inmigración, perdón, el departamento encargado de estas cosas, va a empezar a procesar, nos parece extremadamente pírrico, pero muy pequeño. Es intentar inundar el mar con un gotero de agua, intentar con un gotero echar agua al mar y asumir que eso va a provocar un tsunami. Eso no tiene ningún peso en la realidad de los hermanos centroamericanos y de los hermanos haitianos. Ningún tipo de realidad. Permítame conectar este tema con un tema que toqué anteriormente, que fue un lapsus. La razón a los hermanos y hermanas norteamericanos que han asumido como correcta la teoría del gran reemplazo es que, apreciados hermanos, aquí hay un envejecimiento rápido a la velocidad de la luz de los sectores trabajadores norteamericanos. Y hacen falta dos cosas: mano de obra que pueda cubrir la demanda laboral que hay en Estados Unidos, y dos,
y sobre todo recursos que inyecte dinero al Seguro Social para que usted y sus hijos puedan tener con qué retirarse en los próximos 15, 20, 30 años. Así que la lógica, más que sustitución de una población racial por inmigrantes o por minorías, no tiene que ver con que hay la intención de desaparecer determinada comunidad. Tiene que ver con que hay una realidad económica ahí que debe afrontarse. Y aunque los sectores de poder en Estados Unidos no admiten esto como cierto, como verdad, ciertamente sí hay estudios que establecen que, por ejemplo, la legalización de 11 millones de personas en Estados Unidos oxigenaría de manera inmediata el Seguro Social y eso permitiría que el retiro de las próximas generaciones esté asegurado y el Seguro Social no se vaya a la quiebra. Así que la razón es económica más que racial y que estos sectores deben pensarlo porque incluso serían los primeros beneficiarios en caso de que este movimiento migratorio se llegue a dar, esta reforma migratoria, perdón, se llegue a dar. Casablanca debe valorar con justeza, con buen tino, el asunto de estas 11.500 visas, pero sobre todo, insistimos con este caso, como lo hicimos con el tema de la gobernadora del estado de Nueva York, entender que si Haití, permítame poner el ejemplo de Ucrania, todos hemos sido solidarios con Ucrania, creemos que el bombardeo no es justo, etc. Podemos discutir esas razones con más calma. Ahora bien, el dinero que ha aparecido para apoyar militarmente a Ucrania es impresionante. Sin embargo, Haití se sigue cayendo muerta de hambre. En Haití los niveles de violencia no hay quien los detenga. La inseguridad haitiana es inmensa. Los hermanos haitianos salen despavoridos a Dominicana, a México, a Centroamérica, a Estados Unidos, a las islas pequeñas del Caribe, desesperados por falta de comida, falta de trabajo, falta de salud. Presidente Biden, Casablanca, Departamento de Estado. Valoren, por favor, por Dios, valoren inyectar recursos a Haití. Valoren que una parte del dinero que están comprando en armas, de la guerra de la cual la industria armamentista le está yendo muy bien, han hecho muy buen negocio con la guerra con Ucrania, que parte de ese dinero se vaya a la comunidad, al hermano República de Haití, que lo necesita. Estas 11.500 visas para centroamericanos haitianos no resuelve absolutamente nada. Ahora bien, si ustedes desarrollan un plan serio de generación de empleos en Haití y que fábricas que salieron de Haití por razones X regresen, como las Reebok, por ejemplo, compañías muy famosas europeas y norteamericanas que hacían perfumes, etc. Si estas compañías regresan y generan empleos en Haití, los haitianos no se verán en necesidad de salir. Se hace necesario que el Departamento de Estado y se hace necesario que el departamento encargado de estos asuntos públicos en Estados Unidos vea la necesidad impostergable de inyectar recursos en Haití y en Centroamérica. No olviden que el crecimiento, el desprendimiento, la necesidad, la urgencia de salir de Centroamérica y México creció sustancialmente a partir de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, primero con México, que se extendió a Centroamérica, y al desplazamiento de la industria agrícola por productos norteamericanos, sobre todo el maíz. Así que valoremos esto con prudencia, valoremos esto con cuidado para ver si detenemos este flujo migratorio insostenible y de pobreza que tiene Centroamérica y Haití, pero con 115.000 visas, Departamentos de Estado, no hacemos absolutamente nada. Ya regresamos, no se muevan. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos.
Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. No es por belleza, es por la salud. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, señores, la sociedad dominicana recuerda con mucho pesar la caída en combate de Rafael Tomás Fernández Domínguez el 19 de mayo de 1965. Rafael Tomás Fernández Domínguez fue el cerebro detrás del alzamiento militar de 1965. Era un hombre de extrema confianza del profesor Juan Bosch, que entendía la necesidad de regresar a la constitucionalidad sin elecciones, partiendo de que el gobierno de Bosch fue depuesto en 1963 por un golpe de Estado. Pues desde el 63, Fernández Domínguez estuvo trabajando con sectores políticos y militares, sobre todo militares al interior de las Fuerzas Armadas, agrupando militares descontentos con la corrupción que tenía el gobierno de Donald Reed, con la corrupción que tenían los jerarcas militares de esa época, por ejemplo, con las cantinas, con la comida, con las vituallas, etcétera, una corrupción pública. Fernández Domínguez se opuso a ese comportamiento, pero además entendiendo que eso solo se podía resolver con el regreso del profesor Bosch al gobierno y que continuara con el proceso de reformas a que sometió a la sociedad dominicana en el gobierno de 1963. Bueno, a raíz del golpe de Estado, Fernández Domínguez sale del país, estuvo en Chile, y a raíz de la invasión norteamericana, Fernández Domínguez está en Puerto Rico junto con Don Juan en una maniobra política y militar brillante. Le plantea a los norteamericanos en Puerto Rico que a él le gustaría regresar al país para interceder entre los grupos militares que están peleando el 24 y 25 de abril del 65, y los norteamericanos acceden a la petición de Fernández Domínguez. En un avión norteamericano, él llega a territorio nacional y lo primero que hizo fue integrarse a las fuerzas constitucionalistas a pelear por la vuelta a la Constitución y por la salida de las tropas norteamericanas del país. Fernández Domínguez, a quien todo el mundo le reconocía y le reconoce, pero digo le reconocía en plena guerra, que era el jefe espiritual de esa revolución, se sentía comprometido con la misma y producto
de que quien asume el control, el poder, a raíz del contragolpe que encabeza los constitucionalistas, que abandona el poder, Donald Reed Cabral, abandona el Palacio Nacional, Donald Reed y compañía, quien sustituye a Donald Reed, quien asume el mando por los constitucionalistas, a raíz de bombardeos sale del palacio y lo abandona, y los golpistas vuelven y toman el palacio. Fernández Domínguez entiende que este es un símbolo esencial de poder y que por lo tanto el primer paso tiene que ser recuperar la toma del Palacio Nacional y deciden su toma. En esa acción de tomar el Palacio Nacional, en la Doctor Delgado, muere el comandante coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto con una caterva, una pléyade de hombres, y digo de hombres porque solo había hombres, que lo acompañaron hasta su muerte de manera decidida. En esa acción cayó, además del comandante Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, el jefe militar del 14 de junio, uno de los hombres más brillantes, junto con Manolo Tavares, del Movimiento Revolucionario de República Dominicana. Euclides Morillo, la gente que somos de Cristo Rey, La Fe, etcétera, detrás del Seguro Social hay una calle pequeña que se llama Euclides Morillo, que mucha gente no sabe su origen. Bueno, este es el origen. Euclides Morillo fue uno de los hombres que murió en plena guerra intentando recuperar el Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965. Ahí murió Ramón Tavares y José Jiménez, que junto con Juan Miguel Román eran parte del 14 de junio. Ahí estuvo una persona de esta comunidad nuestra, al que le debemos reverencia y respeto, que llama mucho a los programas de la ciudad de Nueva York, Evangelista Fabián. Evangelista Fabián fue uno de los hombres que Claudio Camaño Grullón designó para que recuperaran en medio de tiroteo, en medio frente a francotiradores norteamericanos que estaban apostados por el Palacio Nacional. Fue de los hombres que designó para que fueran a recuperar el cuerpo del coronel Fernández Domínguez y fueran a recuperar el cuerpo de los demás asesinados en esta acción. Entre ellos de Ilio Capozzi, de quien hablaremos más adelante, el italiano. Nuestra reverencia y nuestro respeto al hermano Evangelista Fabián, que aún lo tenemos, y con quien tenemos que hablar mucho, y pienso que los medios le merecen un poco más de respeto y un trato distinto, porque señores, enfrentarse al ejército más poderoso del mundo, en una acción como esta para recuperar el Palacio Nacional, luego que te asignara uno de los jefes de la guerra, como Claudio Camaño Grullón, la tarea de recuperar estos cuerpos en medio del fuego, para eso había que ser valiente. Y Evangelista Fabián Sonrisa fue de los hombres asignados para esta tarea. Así que recordemos por siempre a Rafael Tomás Fernández Domínguez y los demás caídos el 19 de mayo de 1965, que lo hicieron convencidos que ese país merece un mejor destino y convencidos que nuestro territorio jamás debe ser invadido por nadie, no importa el poder que tenga, y sobre todo por causas tan poco nobles y tan poco serias como fue el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Así que nuestro reconocimiento a don Rafael Tomás Fernández Domínguez, a los demás combatientes constitucionalistas de esa época y a Evangelista Fabián Sonrisa, que fue de los guardias rana que le correspondió ir a recoger el cuerpo de este comandante. Señores, llegamos al final. Le agradecemos muchísimo su atención. La semana próxima lo esperamos aquí con mucho más hechos y opiniones.